Muy buenas tardes para todos, queridos asistentes. Sean bienvenidos a este espacio de formación que organizamos para todos ustedes. Eh, bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Caroline Santamaría del equipo de Lógica y los voy a estar acompañando junto a unos invitados especiales que más adelante les cuento quiénes son. Entre tanto, me gustaría que entre todos nos presentemos, que ustedes me digan desde qué ciudad nos están viendo, a qué empresa están representando. Lo pueden hacer a través del chat o si quieren hacerlo de manera oral, con gusto levantan su manito y yo habilito sus micrófonos, pero la idea de este espacio es que sea muy interactivo, entonces siéntanse con total confianza de saludarnos, de escribirnos. Yo voy a estar súper pendiente del chat, a ver quién nos ha escrito por acá. Y bueno, darles nuevamente la bienvenida a este webinar de logística de última milla, costos y eficiencia operacional. Estoy segura que hoy todos se van a llevar un aprendizaje muy grande de esta temática. Y bueno, para los que se conectaron súper puntual, quiero invitarlos a que escaneen el código QR que están viendo en pantalla y puedan explorar los más de 40 cursos que tenemos disponibles para todos ustedes en temas relacionados a la logística. Tenemos también principios de colaboración, tenemos IA aplicada a la logística, gestión de inventario y portafolio y muchísimos más. Entonces, súper invitados a que puedan explorar todos estos cursos que tenemos disponibles en la plataforma de edX, que como dato curioso les cuento, fue diseñada por Harvard. Ustedes aquí pueden obtener una certificación internacional y son cursos que ustedes pueden hacer de manera asincrónica. Entonces, súper invitados. Ya en 3 minuticos vamos a ir iniciando. Este espacio quiero que lo aprovechemos para que ustedes puedan presentarse, para que los demás participantes que estamos esperando puedan conectarse. Bueno, aquí ya tenemos mensajitos en el chat. Adriana López nos saluda desde Compensar. Bienvenida, Adriana. Andrés López desde Industrias Alimenticias Farman S.A. Bienvenido. Todos los que están llegando en este último minuto, bienvenidos a este espacio. A ver quién más se anima a saludarnos, a escribirnos. Y bueno, ya también les comparto por el chat el enlace a EDX para que puedan entrar las personas que de pronto no pueden escanear el código QR. Ya se los dejo. Bueno, todo esto es sin costo. Ya si ustedes desean la certificación, sí tiene un costo adicional, pero como tal, el acceso al contenido de los cursos es sin costo. Por acá nos saluda Maura Pineda, nos dice buenas tardes. ¿Quién está en Bogotá? ¿Qué tal está el clima en Bogotá? A ver, ¿quién adivina desde qué ciudad los estoy saludando yo? A ver, ¿quién me dice? ¿De dónde creen que es este acento? De la costa. Sí, pero ese está fácil. ¿De qué ciudad? Barranquilla, así es, Andrés. Yo los estoy saludando desde la ciudad de Barranquilla, con un día muy soleado, estamos aproximadamente a 30 grados. Aquí nos dice Adriana que en Bogotá el clima está bastante nublado, pero sin lluvia. Y Maura nos dice que también está en Barranquilla. Buenísimo. María José nos saluda desde Bogotá también. Bienvenidos todos. Carlos Fandiño también nos saluda desde Bogotá. Luis Bejarano nos saluda desde Medellín con bastante sol y algo de calorcito. El clima de Medellín siempre es rico. Y bueno, para respetar la puntualidad del espacio, siendo las 3:05 de la tarde, queremos darles nuevamente la bienvenida a todas las personas que están aquí conectadas a este webinar de logística de última milla, costos y eficiencia operacional.
Les cuento que le traemos unos invitados especiales. Ellos serán quienes estarán a cargo de este webinar, quienes van a liderar este espacio. Ellos son Valeria Martínez Rivas y Anthony Machuca de Infotrack. Bienvenidos. Tiene la palabra el público y el micrófono es de ustedes. Caro, muchas gracias por la bienvenida. A todos los que nos están escuchando y acompañando en este espacio, bienvenidos. Esperamos que se lleven un buen aprendizaje de este espacio. Anthony, muchas gracias también por acompañarnos aquí al equipo y bueno, a todos. En este espacio, como bien les contó Caro, vamos a hablar sobre logística de última milla, todo lo que tiene que ver con los costos, con la eficiencia operacional. No les vamos a hablar puntualmente de cómo llegar del punto A al punto B, como uno suele pensar cuando habla de última milla, sino queremos contarles qué hay detrás de todas esas decisiones que tenemos cuando decidimos hacer una optimización de una operación de logística, de última milla, por supuesto. Y para eso, pues vamos a estar entendiendo un poco en nuestra agenda del día de hoy, en principio, cuáles son nuestros dolores hoy en las operaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son los dolores logísticos que estamos viendo en las operaciones de Colombia, de Latinoamérica? Aquí esperamos, en el mejor sentido de la palabra, que muchos de ustedes se sientan identificados porque también les vamos a decir cómo se pueden resolver esos dolores. También vamos a hablar de un tema que a mí me parece fundamental, que es cómo o qué es lo que tenemos que tener en cuenta las diferentes empresas, qué se necesita para poder hacer una optimización de ruta verdaderamente eficiente. Y también vamos a estar conversando sobre, llevando un poquito la conversación ya a las operaciones, a las diferentes operaciones. Es como pasar de una buena planeación a que ustedes puedan tener una visibilidad, un control y una capacidad de reacción durante la ejecución de sus rutas. Y para eso quisiera arrancar el espacio, Anthony, si me lo permites, con una pregunta al público. La pregunta la vamos a dejar ahí en el chat y es la siguiente. ¿Cuál consideran que es hoy el mayor desafío de su operación logística? Pueden respondernos a través del chat. Si alguien quiere responder, veo que nos pueden habilitar el micrófono, entonces si alguien quiere habilitar su micrófono, levante la manito. La manito, ahí ya tienen en el chat la pregunta. Entonces, ¿cuál consideran que es hoy el mayor desafío de su operación logística? Tenemos costos de transporte como una primera opción de respuesta, cumplimiento de entregas, planeación de rutas o visibilidad de la operación. Los invitamos a respondernos ahí al chat. O bueno, activar su micrófono también. Si considera que no tiene ninguno, también se vale, ninguno. Entonces ahí ya finalizamos el webinar. Mentiras. Nah, adelante, no sean tímidos, aprovechen para que puedan participar y que este espacio sea muy interactivo para todos. Entonces, súper bienvenidos a que participen. Aquí nos dice María José, planeación de rutas. Todas las anteriores, dice Juan Sí, Las todas Díaz. las anteriores. anteriores. De Maura todas dice las anteriores. cumplimiento. Gracias porque no teníamos esa, Juan. Todas las anteriores también se vale. Cumplimiento de entregas, nos dice Maura. Bueno, todas las anteriores nos dicen, es que era que no habíamos dejado esa opción. Por eso estaban un poquito tímidos, pero ya pasaron. Costos de transporte, horas extra, cumplimiento de entregas, dice Andrés. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Qué bueno que nos hayan contado de eso porque justo vamos a empezar a contarles cómo podemos atender a todo eso. Y Anthony, me gustaría entonces que iniciáramos por entender un poco el contexto de todo esto. Arrancando un poco, tenemos unos indicadores en pantalla que nos muestran que estos problemas no son aislados de una empresa, de un sector de empresas en específico, sino que más bien hacen parte de un desafío justamente estructural del mercado. Entonces, la primera pregunta es, Anthony, ¿cuáles son hoy los principales desafíos que están enfrentando las empresas cuando hablamos de logística de última milla en Colombia y en LATAM? Claro que sí. Bueno, primero gracias Valeria y a toda la organización por la invitación. La verdad que me gustaría comenzar primero brindando mi solidaridad a todo Colombia por lo ocurrido esta semana.
y espero que tanto ustedes como sus familiares se encuentren muy bien. Bueno, en efecto, es importante enfocarnos primero desde el territorio colombiano, que es principalmente lo que actualmente pues, origina los dolores más importantes dentro de una operación logística, y esto llevarlo a una escala mucho más macro, ¿no? Para ver si realmente estos dolores se replican en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Perú, México, Brasil, que tienen territorios totalmente diferentes, o quizás de que pues, hay algunos puntos que probablemente sean semejantes en función a estos dolores que manejan. Para ello, en Colombia principalmente tenemos 4 puntos. El primer punto es que no solamente en Colombia, realmente a nivel Latinoamérica, el costo logístico, el costo de un proceso de distribución de productos es elevado. Estamos hablando más o menos de un 16% frente al costo del paquete como tal que se entrega o que se recoge. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué es elevado? O sea, ¿frente a qué factor se compara para poder tener esta medición? Si nosotros comparamos, por ejemplo, una operación logística en Europa o en países de Norteamérica, aproximadamente el valor que representa la operación logística frente al paquete o frente al valor total del paquete es el 8%. Si bien es cierto, los últimos años ha disminuido porque estaba entre el 18 y 19%. Ha habido una disminución en Colombia y en los países de Latinoamérica, es decir, se ha optimizado los procesos dentro de la operación logística, pero todavía pues tenemos un proceso donde hay una posibilidad de automatizar, de poder ser mucho más eficiente y reducir ese costo logístico elevado. Ahora, un punto importante acá es que gran parte del costo elevado que tenemos de la operación logística está en la última milla, en el proceso más complejo del proceso logístico, en realmente entregar adecuadamente el paquete, en hacer el recojo, en ubicar correctamente esa dirección donde lo tengo que hacer, en cumplir con los tiempos que me estoy comprometiendo como el cliente final, y el poder, por ejemplo, tener rutas correctas, distancias ejecutadas de manera eficiente, entre otros. Ese es un punto importante, es el punto de partida. Ahora, como mencionaba, el grueso está en la parte de la última milla, y esto está en función al segundo punto, y es que el 55% del total de las entregas que se realizan en Colombia, solo el 55% son entregas efectivas. Ahí hay un 45% que pues hacen parte de que hay entregas que, primero, no se ubica correctamente en la dirección. Segundo, que llegas al punto de entrega y probablemente no te llegó en función a la trazabilidad la notificación de que no me encuentro en ese lugar para recibir la entrega. O necesito que me entregues el paquete en diferentes segmentos de horario durante el día para que tú vayas evaluando cuál sería la mejor franja horaria para ti. Realmente hay una serie de componentes que afectan y que pues nos dan este porcentaje. Otro punto, pues, muy importante tener en cuenta y que es un dolor en Colombia es la congestión urbana. El trancón en Colombia y en las ciudades principales, pues hace, por ejemplo, que al año en promedio se pierda unas 153 horas durante todo un año en el trancón. Eso también hace que uno quizás en algunas operaciones no llegue a tiempo, pues pueda tener sobrecostos en función de horas extras para los conductores, para si estoy tercerizando mi flota, también tener más horas contratando flota tercerizada. Realmente va generando toda una cadena de puntos que pues generan un dolor importante dentro de la operación logística en el territorio colombiano. Y por último, y no menos importante, también la inseguridad. La inseguridad hace que los costos logísticos se incrementen entre un 10 a un 30%. ¿Y esto por qué? Porque quizás cuando uno está planeando, ya sea de manera manual o mediante un sistema de planeación de ruta, trata de evitar zonas con altos índices de hurto, altos índices de criminalidad, entre otros, con lo cual hacemos que la unidad de transporte
tengo un desplazamiento mayor, por lo tanto ese se traduce a mayor cantidad de horas, mayor, digamos, consumo de combustible, entre otros. Entonces son 4 puntos importantes y bien definidos a partir, pues, de una serie de datos, como estudios de McKinsey, como estudios de, digamos, firmas orientadas a hacer análisis logísticos que establecen, pues, estos puntos importantes de dolores dentro del territorio colombiano. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa a nivel Latinoamérica? ¿Qué es lo que vamos a brindar en la siguiente lámina? ¿Es parecido a lo que pasa en Colombia como tal? Bueno, veamos. Un punto importante es que, por ejemplo, en temporada alta hay una serie a nivel Latinoamérica, de indicadores que nos dicen que hay pérdida de paquetes por el mismo cuello de botella que origina, ¿no? En la temporada alta, Cyber, Día de la Madre, Día del Padre, épocas de Navidad, épocas escolares, que hacen que, pues, la planificación mismo de toda la operación logística sea compleja, que haya muchas quejas en función a que no ha llegado su pedido, que se perdió en el momento de la distribución de los paquetes. Todo ello, pues, hace que también sea un dolor a nivel Latinoamérica frente a una operación logística estándar. Otro punto importante, la alta rotación del personal. Es muy común que obviamente tú planifiques y hagas una predicción de demanda de personal frente a estas eventualidades altas o temporadas altas que vas a tener durante el año. Entonces tú necesitas planificar, ok, yo para Cyber, si es una empresa, en este caso una empresa de consumo masivo, qué sé yo, o venta de ropa, de cualquier tipo, y tengo que hacer entregas a domicilio, bueno, yo tengo que saber cuánto es el personal que tengo que tener en mis almacenes para poder hacer una buena distribución de los productos en el proceso de picking, digamos, con todo el sistema mecánico que puedan tener los almacenes, ver cuánto personal necesito, cuántas unidades de transporte necesito, saber si realmente, pues, mi flota operativa va a soportar este tipo de eventualidades o tengo que ampliar mi flota. Ahora, también ahí es un detalle, porque pues obviamente va a ser un aumento estacional y no voy a tener, digamos, no voy a tener asegurado frente a ese personal que voy a solicitar para estas temporadas altas. Entonces, manejar también esas estimaciones es un dolor que tiene actualmente a nivel Latinoamérica, pues, las empresas que ejecutan procesos logísticos. Ahora, un punto importante también son las fallas al momento de hacer el pago contra entrega. Ese es un punto muy importante, por ejemplo. Con lo cual, sistemas que puedan automatizar ese proceso, que permitan poder hacer el registro de pago contra entrega, conectados a los diferentes sistemas de facturación y entidades regulatorias, en este caso de Colombia u otros países a nivel Latinoamérica, es muy importante tenerlo mapeado, porque pues es ahí donde también genera un dolor importante, porque puede ser que por algún problema de que no pueda hacer el cobro, de repente la persona a la cual me estoy dirigiendo a llevar la entrega, pues no tiene cambio, qué sé yo, una serie de cosas, quizás no hay no hay un parámetro exitoso de entrega al momento de realizar, pues, este proceso. Es un punto muy interesante también a revisarlo. Y otro, en definitiva, que también vemos mucho a nivel Latinoamérica, obviamente por las condiciones en las cuales también trabajan los operarios, es que muchos dispositivos quizás no son compatibles con las soluciones tecnológicas que tienen implementadas para poder hacer el registro de la entrega, para poder tener la trazabilidad, para poder obtener firmas digitales, lectura de QR. Todo este ecosistema mínimo que se necesita para implementar un sistema de automatización de registro de entrega, también origina un dolor importante a nivel Latinoamérica. Como ven, si bien es cierto, en Colombia tenemos unos puntos específicos en función a qué dolores se representan, hay otros a nivel Latinoamérica que pues también complementan todos estos ítems que nosotros detectamos y que, a partir de lo que vayamos a contando más adelante, se pueden automatizar y se pueden resolver. No sé, me extendí un poco, Valeria, pero pues
creo que son No, no, puntos para muy nada. importantes. No, muchas gracias, Anthony, por esa explicación tan amplia. Recuerden nuestra audiencia que si tienen preguntas, nos las pueden ir dejando en el chat y le vamos dando respuesta en el camino también. A mí me parece bien interesante, Anthony, que al final, y me parece importante mencionarlo, todos estos dolores como que de alguna manera se terminan conectando. Si yo tengo un costo logístico alto, entonces es porque tengo una ruta ineficiente. Si tengo, por ejemplo, unas entregas fallidas, pues eso me va a generar reintentos. Si tengo, por ejemplo, una congestión muy alta, pues te afecta las ventanas horarias. Y ahí el paréntesis es que, bueno, es mal que pusimos de moda los podcasts, porque imagínate tú que más hace unos 153 horas perdidas al año en trancones. Entonces, qué bueno que Sí, pusimos de señor. moda los podcasts porque eso es terrible, la verdad. Y realmente la pregunta ya no es solamente que deberían hacer las empresas, ¿cierto? Ya no es solamente qué hacemos o cómo hacemos la entrega, sino, venga, cómo es que tomamos mejores decisiones a lo largo de estas operaciones. Y para eso a mí me parece importante que empecemos a hablar entonces de lo que vienen siendo las ineficiencias que producen estos dolores. Entonces, aquí que en este slide estamos viendo varios puntos bien importantes donde nosotros hacemos toda la pérdida de ineficiencias, estamos viendo un tema de planificaciones manuales en Excel, unos zetas pocos confiables. Y con todo eso, Anthony, la experiencia a mí me ha llevado a entender que las compañías, no todas, pero sí hay muchas que piensan que los problemas que tienen aparecen es cuando ya ejecutaron, cuando están en la calle. Pero yo quisiera que tú nos contaras realmente cuáles o qué tanto de los dolores que hemos visto realmente nacen en el ejercicio de planeación de las rutas. Correcto. Como mencionaba al inicio, el alto costo logístico que tenemos enfocándonos en Colombia está orientado principalmente en la última milla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que actualmente todavía operan la asignación y la planificación de la ruta, por ejemplo, de manera manual. Entonces, a partir de los operarios que trabajan como ruteadores, a partir de su conocimiento local, de que conocen la geografía, de que conocen cómo normalmente es el tráfico, entre otros, comienzan a hacer una planificación para pues realizar la entrega del producto como tal. Y prácticamente es manual, ¿no? Entonces, descargan de sus sistemas, de sus RPs, donde registran los pedidos, tienen el inventario de la flota en Excel, entre otros, y hacen a partir de tablas dinámicas, de conocimiento local, toda la planificación como tal. En efecto, este tipo de ejercicio, dependiendo obviamente a la volumetría, puede estar entre 1 hora y media o 2 horas y media diaria que puede tomar un ruteador por centro de distribución. Entonces, si tengo una compañía grande y tengo 10 centros de distribución, ya estamos hablando más o menos de 20 horas diarias, que obviamente de manera paralela se puede darnos la posibilidad de poder ser mucho más eficientes, implementando sistemas que agilicen ese proceso y que en minutos tengamos resultados. Eso es como punto número uno. Segundo, en definitiva, si yo hago un proceso manual de asignación de ruta, obviamente voy a tener el conocimiento de, ok, yo me traslado desde el aeropuerto hasta el Parque de la 93 en Bogotá. Más o menos sé que me demoro, no lo sé, 1 hora, 1 hora y media trasladándome en esa ruta como tal. Pero realmente no estamos basando nuestra planificación en un sistema que permita tener tráfico a tiempo real, que se vaya alimentando constantemente, que vaya actualizando los zetas, es decir, los tiempos de arribo frente a esa planificación que estoy haciendo y a esa ejecución que voy a realizar una vez hice la asignación de la ruta. Entonces ahí es clave que el sistema que yo tenga para poder hacer la asignación de la ruta esté basado en una cartografía confiable, esté basado en parámetros de tráfico a tiempo real que me permitan a mí tener ETAs mucho más confiables. Ahora, otro punto importante, y particularmente para mí es el más importante dentro de dónde realmente pues, generamos ineficiencia. Y es que, digamos, hay muchas reglas de negocio que tiene cada operación que es muy complejo a veces llevarlo a un ejercicio de planificación de ruta.
llámese reglas de negocio, como por ejemplo, para mí lo más importante, si tengo una flota de 50 unidades de transporte, que todas tengan un balanceo homogéneo dentro de la carga que tengan que realizar, porque pues más o menos todos tienen que realizar el mismo esfuerzo. Otro, oye, para mí es importante que como yo tengo algunos clientes con los cuales ya vengo trabajando años, son prioritarios, etcétera, a ellos les tengo que llevar primero los productos. Bueno, estamos hablando de temas de priorización, ¿no? Oye, yo tengo algunos clientes que me dicen, yo quiero que me entregues el producto entre las 10 y las 11 de la mañana, o si no es bueno para ti esa hora, entre las 3 y 4 de la tarde. Entonces, digamos, entran variables de múltiples ventanas horarias. Yo no quiero que la flota tercerizada que se encuentra en el sur tenga asignado rutas en el norte, porque pues yo le pago por distancia recorrida. Bueno, todas estas reglas de negocio, pues es muy complejo trasladarlo dentro de una planificación manual. Entonces necesitamos tener un sistema que nos permita parametrizar según las reglas de negocio todos aquellos estos elementos que son importantes para mi operación. Otro punto importante, obviamente, al yo hacer, por ejemplo, una planificación manual o con algoritmos estadísticos que no tengan en cuenta una malla vial, básicamente las distancias las vas a tener de manera recta. Entonces, digamos, si yo quiero ver cuánto es la distancia que recorre o que en este caso va a recorrer una unidad de transporte entre un punto A y un punto B, lo ideal sería tener un sistema de ruteo que me diga cuánto es la distancia y cuánto es el tiempo en función a la malla vial y a todos los elementos que comprende la malla vial de una cartografía confiable. Ese es un punto muy importante también. La visibilidad. Si yo no tengo un sistema, si no tengo un sistema implementado que me dé la trazabilidad, que me ayude a gestionar las entregas, que me ayude a determinar dónde se encuentra a tiempo real el recurso que está trasladando la entrega como tal, no notificar a mi cliente cada vez que estoy cercano a llegar a su punto para que él pueda prepararse y recoger las entregas. Todo ese tipo digamos, de acciones forman parte de tener una visibilidad dentro de mi operación logística. Y obviamente, si es que no tengo un sistema que soporte ello, va a ser muy complejo. Temas de seguridad también, ¿no? Incluyen una serie de cosas, poder soportarnos en este tipo de escenarios. Y en efecto, por ejemplo, cuando yo hago un proceso manual y ahí nuevamente entramos en temporadas altas, no sé, temas de e-commerce, entre otros, pues en un volumen mayor la planificación va a ser mucho más compleja, ¿no? Entonces necesito definitivamente soluciones, sistemas que me permitan poder soportar estas temporadas donde aumenta en definitiva el volumen a entregar, ¿no? No sé si fui claro con esos aspectos. Hay una Creo que pregunta, por ahí una pregunta. Anthony, ajá, de Claro que sí. Jorge. Sí, tenemos una manito levantada. Ah, mentiras, creo que nos está diciendo ok y se le fue. No sé, Jorge, confírmanos. Ah, ok, sí, sí, por favor. Bueno, creo que sí, creo que fue que eso, era como un ok. Listo, listo, continuemos. No se está viendo toda la lámina. Perfecto. Entonces, ahora, ya vimos los puntos que, digamos, generan, en definitiva, el momento de la planeación de la ruta y todas las variables que esto engloba, cómo, pues, definitivamente impacta al no ser, digamos, o al no tener una eficiencia correcta. Ahora, pero esto, si bien es cierto, en el proceso de planificación tengo estas ineficiencias, ¿cómo choca, cómo impacta dentro de ya la operación, la ejecución como tal de la ruta que yo asigné de manera manual, sin el soporte de un sistema de planificación, sin tener un sistema de geocodificación de direcciones, entre otros? Bueno, en principio sobre costos. Claro que sí, porque si yo planifiqué en base a tiempos que no estoy tomando en cuenta tráfico de tiempo real, no estimé
a partir de una data histórica de tráfico, los trancones, o de repente incidencias dentro de la ruta, puede ser, no lo sé, manifestaciones, obras, entre otros, por lo cual mis unidades de transporte van a tener que tomar rutas alternas. Eso lo que hace es que genera un sobrecosto dentro de la operación a partir de mayor consumo de combustible, mayor unidades de flota que necesito, entre otros, porque no tengo pues realmente algo que a mí me diga cuántos camiones realmente yo voy a utilizar para generar esa o para soportar la operación que tengo. Todo el tema de horas extras, la misma experiencia dentro de mis operarios, voy a trabajar con mayor horas durante el día, porque pues no tengo en cuenta todos esos tiempos de desplazamiento para poder estimar realmente a qué hora tengo que terminar mi jornada laboral. Ahora, hay operaciones en la cual el último punto de entrega termina su jornada, o otros quizás tienen que regresar al centro de distribución a liquidar. Entonces, si es que yo no tengo realmente una planificación, una estimación de tiempos en función pues a un sistema que me permita dar esa información, no vamos a ver rangos umbrales dentro de estas estimaciones con una desviación bastante grande. Entonces, pues eso genera este tipo de cosas. El tema de la trazabilidad es clave, ¿no? O sea, si yo no tengo un sistema que genere confianza frente a mi cliente final, que él mismo pueda tener la visibilidad de por dónde se encuentra la entrega, de que si ha habido algún incidente, que haya una notificación, va a haber una demora de 10 minutos. Entonces, yo como usuario final, ya sea puntos de atención, ya sea usuario final, ya sea, digamos, los diferentes canales de atención, no tengo esa trazabilidad, no tengo esa tranquilidad de que mi paquete, de dónde saber dónde está mi paquete, cuánto tiempo va a demorar, de una actualización del tiempo pues, que va a tomar al momento de hacer la entrega o la recogida, dependiendo de las operaciones, pues es un poco complejo nuevamente confiar, ¿no?, en ese proveedor que tú estás eligiendo. Entonces, un sistema de trazabilidad, de torre de control, de monitoreo es clave para esto, porque pues realmente una mala experiencia de un usuario es una de las cosas más difíciles de revertir. Pedidos no asignados. Si yo comienzo a hacer una asignación de manera manual, quizás a partir de la capacidad que tengo de la flota, de la capacidad de las entregas, probablemente van a tener o van a quedar pedidos sin asignar por capacidad, porque de repente no cumplo con las ventanas que estoy comprometiéndome, o porque de repente no tengo vehículos con los skills necesarios para llevar pues estas entregas, con lo cual pues van a haber pedidos no asignados. Y, por ejemplo, uno de los primeros pasos, digamos, y el más importante dentro de una operación logística es la geocodificación de direcciones, es saber exactamente dónde se encuentra la dirección de entrega. Muchas operaciones pueden captar la coordenada por sistemas de GPS, porque cuando registro la orden en campo quizás lo puedo tener, o cuando lo registro en el momento de que llaman, o dentro de los puntos de atención registran las coordenadas como tal, entre otros. Pero gran parte de las operaciones simplemente registran direcciones, con lo cual la primera acción es la geocodificación de esas direcciones, es decir, convertir la dirección alfanumérica a posición geográfica, porque si yo ubiqué de manera errónea el punto de entrega, el carro o la unidad de transporte va a ir a un lugar que no es el adecuado. Entonces es un punto muy interesante, y por eso pues la importancia nuevamente de tener estos sistemas con estos módulos de geocodificación. Otro punto, replanear toma horas. O sea, si yo ya estoy hablando en la ejecución, ¿no? Si yo ya estoy ejecutando la distribución de mi producto y uno me canceló el recojo de la entrega, es decir, oye, yo replantea o digamos reagenda la entrega de mi producto. Entonces, en ese momento, hacer una replanificación de lo que me queda, es decir, una replanificación on demand, es bastante complejo para el ruteador manual si no tiene un sistema, si no tiene un apoyo, una plataforma que le permita hacer eso. Entonces, ahí también pues se toma una serie de tiempos, el carro probablemente va a estar parado, o quizás va a ir a un punto que no era realmente en secuencia el más eficiente. Todo ese tipo de escenarios pues generan que la operación se vea afectada y en definitiva que los costos sean mayores, ¿no? Ahí vimos, de manera para resumir, cómo o qué elementos, digamos,
pueden ser ineficientes cuando yo comienzo a ejecutar la asignación, el planteamiento de rutas, entre otros, y cómo a partir de eso, ya en la operatividad, ya en la ejecución, me afectan y realmente estas son las consecuencias o lo que origina pues todos esos gaps que yo voy dejando o voy originando al momento de hacer la planificación de las rutas sin el apoyo de un sistema que automatice ello, ¿no? Claro que sí, Anthony, perfecto. Y aquí me gustaría justo preguntarle a la audiencia otra pregunta súper rápida y es, hoy ustedes cómo están planeando sus rutas? ¿Están haciéndolo por, bueno, les voy a poner las opciones acá en el chat, pero es manual, es por Excel, ya tienen un sistema, mi operación no necesita optimización y voy a poner ninguna de las anteriores porque ahorita hizo falta. Ahora ponen todos, ninguna de las anteriores. Ah, o todas también. ¿Cómo planifican hoy sus rutas en sus operaciones? ¿Qué herramientas están utilizando? Mientras nos van contestando, igual quería hacer ahí como conectar esta idea, Anthony, y es que justamente yo de manera particular he tenido la oportunidad de participar en diferentes pilotos con diferentes tipos de empresas, empresas que entregan en TAT, empresas que entregan en cliente final o que entregan en grandes superficies, y al final como que lo que uno se encuentra son dolores muy, digamos que comparten las diferentes operaciones, pero también se encuentra uno con dolores muy particulares o más que dolores particulares con lo que mencionabas ahora, que era cada empresa necesita su recetario, que ya más adelante lo vamos a hablar, como su tipo de variable y demás. Luis nos dice TMS, Samuel nos dice sistema SAP, Maura dice, en nuestro caso contamos con un ERP, sin embargo el proceso se hace manual. Ok, Maura, muchas gracias ahí por tu respuesta. Y en efecto, eso es lo que pasa muchas veces en las operaciones. Por un lado, pues cuando se tiene un sistema ERP que es muy robusto en estos procesos de pronto administrativos, en la parte operativa no tanto. Y particularmente hay unos dolores operativos y financieros que yo me encuentro siempre que un cliente nos llama. Ya son dolores más propios de lo que nos enfrentamos y de pronto hasta aquí lo que hemos hablado son los dolores típicos que se presentan, que puede estar de pronto mucha de nuestra audiencia como familiarizada con eso, que son los dolores que se presentan cuando yo tengo una operación muy manual. Estos dolores que vamos a ver acá son unos particularmente nos los encontramos cuando, o bueno, yo me los he encontrado el 100% de las veces, cuando un cliente nos llama y nos dice que quiere empezar a hacer una optimización de sus rutas. El primero es una dirección imprecisa, unas direcciones imprecisas e incorrectas. Entonces nos pasó con un cliente en Medellín que en esa época, de esa época yo trabajaba desde el lado de arquitectura con la comercial que está por acá en la llamada, que nos metimos de lleno a hacer la implementación del sistema, ¿cierto? Ya estábamos en el punto de hacer unas pruebas de escritorio para entender esas direcciones y cómo le podíamos optimizar la ruta al cliente. Y nos encontramos con que las direcciones todas estaban súper mal, estaban mal escritas. Entonces, por un lado estaban escritas KR, por otro lado carrera, por otro lado CR. Pero más grave que eso era que la dirección versus la coordenada tenían como 20, 30 y 50 metros de diferencia. ¿M? Entonces, no había una conexión entre la dirección y la coordenada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nos tocó retroceder unos 3 pasos atrás para retroceder 3 pasos para poder entonces empezar desde ahí, dejar el sistema un momentito guardado en el cajón y empezar a hacer esa limpieza de direcciones. Y un poco el mensaje que les quiero dar acá es que, por un lado, lo que a nosotros nos gusta hacer, a Anthony, a mí, al equipo de Infotrack, es sentarnos a entender esas operaciones, cuál es el punto de partida de todas ustedes, en dónde se encuentran hoy, ya hay un sistema, o tienen el Chinomatic, o tienen el Excel. Entonces, en principio, si lo que nos encontramos es un problema de direcciones, pues lo que tenemos que hacer es limpiarlo. Si no es un problema de direcciones, sino es un problema de entregas fallidas, ¿cierto? De reintentos costosos. Hace poquito estuvimos en un piloto con un cliente que tenía un nivel de reintentos muy alto. Ya les voy a contar por qué, pero en parte era porque la operación en calle no era visible. Entonces eso genera mucho dinero en volver a llevar los vehículos a donde el cliente, porque cuando llegó el cliente no estaba, no se le avisó, un montón de cosas ahí que se tenían presente. Entonces es otra cosa que entramos a analizar. Y tercer cosa que también nos encontramos mucho, pues obviamente empresas que
por hacer unas rutas ineficientes, pues están perdiendo combustible, tiempo y demás. Anthony, en cuanto a esto, yo te quería preguntar más allá de los dolores, es más de las capacidades que un poquito ya nos contaste, pero ¿cuáles son las capacidades que debería buscar una solución, una empresa que tenga una solución de optimización para resolver estos problemas que son súper habituales? ¿Cuáles serían esas recomendaciones y buenas prácticas que tú harías? Antes de responderte, estaba leyendo acá las respuestas de los participantes y quería mencionar sobre dos casos específicos. Por ejemplo, aquellos que tienen SAP. SAP, en efecto, me imagino, corrígenme si me equivoco, que cuando hablan de SAP están hablando de SAP TMS. Normalmente para que una plataforma con una robustez tan grande pueda tener digamos, o pueda originar un ruteo correcto, siempre debe estar, hay dos opciones, apalancado a un sistema geográfico embebido dentro del SAP, que es una opción, y la otra es que más bien esos puntos o ruteos lo pasen por un sistema como por ejemplo Smart Route. Es decir, uno puede tener a SAP, puede tener el ecosistema SAP, pero lo puede potencializar con un sistema de ruteo inteligente. Lo puede hacer. Claro. Normalmente es una combinación muy eficiente, muy eficiente. Es como, eh, digamos, Buen que SAP matrimonio. exacto, es un buen matrimonio. Ahí una recomendación que puedo dar. Y la otra, por ejemplo, Rodrigo nos decía, se zonifican las entregas y se entregan el cargado de la zona. Eso es muy común en Colombia. En Colombia es muy común que, por ejemplo, yo tenga una unidad de transporte y esta unidad de transporte ya tenga una ruta definida, es decir, una zona correspondiente. Y lo que hacen es ellos, listo, tú tienes tu zona, te entregamos todos estos pedidos que están en esta zona, vaya y entregue. Ahora, ¿por qué no romper esa dinámica? ¿Por qué no dejar, o sea, porque quizás esa persona, o ese, no, no hablamos de esa persona, hablamos de ese camión o esa placa que tiene asignado esa zona, puede también entregar pedidos que están colindantes en otra zona, porque tiene capacidad, porque tiene tiempo para poder hacer la entrega. Esos son ejercicios muy interesantes a realizar que yo recomendaría también visualizar ese escenario, es decir, romper esta restricción de la zona y dejar que el algoritmo de ruteo mediante las soluciones como Smart Route lo puedan optimizar, rompiendo esa restricción de la zona como tal. Me quise, digamos, o quise detallar en función de esos dos puntos porque me parecen interesantes de validarlo. No sé si fui claro con esas dos explicaciones antes de entrar en este tema. Sí, sigamos ahí, Anthony. Muchas gracias al equipo, a Rodrigo, a Francis, a Juan, bueno, a todos los que nos dieron ahí su respuesta, que definitivamente es algo que nos encontramos muy comúnmente en las empresas que hoy no han dado el paso tecnológico. De acuerdo. Ahora bien, entrando de lleno a tu pregunta, pues la idea es encontrar un sistema robusto, es encontrar un sistema de asignación de rutas de manera totalmente automatizada que tenga una serie de módulos. En principio, tú bien lo mencionaste, el primer paso para poder hacer una planificación correcta es la geocodificación de direcciones. Ahora, la geocodificación es un mundo también, ¿no? Entra normalización, entra limpieza de datos, entra la geocodificación que puede ser de manera vectorial o puntual o por proximidad. Realmente es toda una ciencia la geocodificación de dirección. Implemento una geocodificación estándar, una geocodificación tropicalizada a los diferentes países donde pues puedo hacer este proceso. Porque, por ejemplo, en Colombia, pues tenemos calles y carreras, ¿no? Eso ayuda un poco también al sistema de geocodificación. Pero si hablamos como países en Centroamérica, como Costa Rica, como Panamá, allá la geocodificación está basada en referencias. Yo vivo a 200 metros del McDonald's que está en la esquina de tal avenida. Es un poco más complejo. Entonces va a depender mucho también de las diferentes, digamos, circunstancias del territorio donde yo estoy ejecutando el proceso de planificación de rutas. Pero pues la geocodificación, en principio, es fundamental. Ahora, definitivamente
el ruteo multimodal es muy interesante. ¿Por qué? Porque puede haber zonas, les pongo un caso, en Santiago, en Chile, hay unidades de transporte que llegan a un punto como tal y desde ahí tiene que la persona que va acompañando al conductor ir caminando a los diferentes puntos donde no tiene accesibilidad a la unidad de transporte, que en este caso es un camión o un furgón. Entonces, a partir de ello, pues voy a un punto correspondiente y luego hago pues caminando. Entonces ahí estamos hablando de un ruteo intermodal. Es decir, de voy hasta una distancia con una unidad de transporte y luego voy caminando. Y todo eso se suma al tiempo de la ejecución de la ruta como tal, tomando en cuenta en definitiva el tráfico a tiempo real, ¿no? Que es lo más importante. Restricciones de vehículos, por ejemplo. Digamos, dentro de la tecnología que está basado dentro de Smart Route, que es la solución que proporciona Infotrack, uno puede parametrizar los niveles de tipos de unidades de transporte que vas a usar dentro del proceso de planificación. Por ejemplo, si estás hablando de un camión, uno puede llegar a dimensionar o configurar las dimensiones del camión, con lo cual, por ejemplo, si voy por una zona donde hay un puente que mide 4.5 metros y el camión mide 5 metros, él no va a ir por ahí, evita todas esas restricciones de camiones. O, por ejemplo, si tengo restricciones para pasar porque pues el ancho de la vía no da, o simplemente restricciones que la alcaldía ha estimado, o horarios en los cuales no puede pasar el camión, ustedes tienen pico y placa, entonces todo ese tipo de cosas pues se van aterrizando dentro de este sistema que debería tenerlo porque debe aplicarse hacia la realidad del país donde se está ejecutando el proceso de planificación de rutas, ¿no? O sea, son, digamos, módulos como mínimo indispensables que tiene que tener un sistema de ruteo. Perfecto, Anthony, muchas gracias por la respuesta. Y ahí para contarle a nuestra audiencia, bueno, Samuel nos pregunta acá, ¿cuál es el aplicativo que podemos integrar con SAP? Es justamente este sistema de Smart Route que tiene un motor impulsado por CNID, que por cierto, Anthony nos acompaña de CNID. Entonces, es básicamente esa unión de estas tecnologías las que se puede implementar con SAP, Samuel, para poder hacer ese ruteo lógico. Ahora bien, de pronto ahí me gustaría contarle también a nuestra audiencia o precisar un punto que me pareció súper importante que mencionaste, Anthony, y es lo que yo llamo recetario de variables, que para todos yo decidí llamarlo así, pero en realidad es ese conjunto de variables que cada empresa debe saber que necesita para poder hacer un ruteo lógico, como dice aquí Samuel. Y es claro, porque o sea, el objetivo de hacer una buena planeación de una ruta es entender cuál es tu objetivo como operación. Entonces, si tu objetivo como operación es disminuir la cantidad de vehículos, pues es unas variables particulares que debemos tener en cuenta. Pero si tu objetivo es más un tema de control y visibilidad, entonces son otro tipo de variables que nosotros tenemos que contemplar en el optimizador. En esa definición, esas variables y en el entender el negocio de ustedes que necesita es en donde nosotros entramos a apoyarlos para poder definir y encontrar cuál es la mejor optimización posible. Entonces, ahora sí, me gustaría pasar al tema de la visibilidad y control del tiempo real. Entonces, hasta aquí ya contamos cuáles eran los dolores, eso cuánto les cuesta, qué hay que hacer para hacer una buena optimización y planeación de ruta. Y ahora sí, ¿qué pasa cuando los carros salen a la selva de cemento, dice la salsa, ¿cierto? ¿Qué pasa después, cuando ya estamos allá en la calle? Entonces, yo te quisiera preguntar acá, Anthony, em, ¿qué tan importante o por qué es tan importante que una solución no solamente genere la planeación, sino que también nos permita monitorear y nos permita reaccionar durante la ejecución de la ruta? Bien, buenísimo. O sea, acá ya entra el tema de trazabilidad, ¿no? O sea, si de este sistema que no solamente te va a geocodificar, no solamente te va a permitir poner tus reglas de negocio en función a lo que tú quieres tener como resultado, digamos, dentro de la planificación, que te permite hacer, digamos, la asignación de la ruta, sino también que tenga una torre de control. Es decir, que yo pueda visualizar a tiempo real dónde se encuentran mis unidades de transporte que están realizando el proceso de ejecución y distribución de productos. ¿Cuánto tiempo se están demorando? ¿En cuánto tiempo va a llegar a
a la próxima punto de entrega. Acá hay dos conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta. Una cosa es, por ejemplo, ruta planeada y otra cosa es ruta ejecutada. La ruta ejecutada, uno tiene la visibilidad ya dentro de la torre de control, tener todos los indicadores a tiempo real. Está posicionado en un punto determinado mucho tiempo. Estoy llevando carga, digamos, peligrosa, estoy llevando carga, digamos, no lo sé, minerales, cosas que tienen un valor importante. Entonces, todo el tema de seguridad también es un punto a tener en cuenta y por eso la torre de control, pues definitivamente es indispensable. Ahora, otro punto importante es, yo puedo tener mi flota tercerizada y puedo tener mi flota propia, pero a partir de la implementación de sistemas como SmartRoute, que tiene una aplicación web y una aplicación móvil, pues centralizo y unifico toda mi flota dentro de una sola plataforma, cosa que así no tengo que entrar a diferentes plataformas GPS, por ejemplo. Lo tengo todo centralizado dentro de mi torre de control. Puedo tener la trazabilidad a partir de la aplicación móvil también, de poder saber que ya entregué el pedido, me lo rechazaron, tengo una foto de registro, todo ese tipo de acciones, pues en definitiva me permite dar visibilidad no solamente a mi parte operativa interna, sino también a mi cliente final, ¿no? Para que él sepa por dónde pues, se llevó a cabo el ruteo que llegó hasta su domicilio, las evidencias, todo este tipo de cosas, pues definitivamente es importante, ¿no? Y también, pues toda la ocupabilidad que yo tengo de mis unidades de transporte. Ahora, es un punto importante acá, y no lo tocamos, que a veces muchas empresas dicen, yo tengo una flota de 50 unidades de transporte, y con eso estoy bien, entrego todos mis pedidos y no hay ningún problema. ¿Y se han preguntado alguna vez, ¿realmente necesitas 50 unidades de transporte? Porque puede ser que siendo más eficiente y teniendo toda esta visibilidad, toda esta planificación de manera inteligente, pueda que necesitas 45 unidades de transporte. Y esas 5 unidades de transporte, si adicionales que estás utilizando, si son tercerizadas, te ahorraste en el costo del flete. O si son tuyas, pues lo puedes poner a ampliar tu operación. O sea, todas estas cosas, pues te da los índices para poder tomar estas decisiones, para saber este tipo de datos, perdón, este tipo de plataforma que nos da la geocodificación, la planificación inteligente y la trazabilidad y visibilidad de toda la ejecución de la ruta como tal, ¿no? Así es, Anthony, yo creo que es eso, ¿no? Que cuando empezamos a monitorear, pues pasamos de una planeación que es estática a un tema un poco más, a una operación más visible, y lo has resumido muy bien en esta diapositiva y por supuesto en las capacidades que SmartRoute puede generar. A mí me gustaría hacer mención a una parte bien importante que últimamente está más famosa que nunca y con mucha razón, que es la parte de seguridad vial. Resulta que en SmartRoute y en nuestra operación, pues no, cuando la conversación era solamente disminuir kilómetros o disminuir vehículos o centralizar la operación, también nos dimos cuenta que no podíamos hacer todo esto a costa de exponer a un conductor. Y lo que hicimos acá, y pronto para contarle también a nuestra audiencia, es que dentro del sistema Smart Route, nosotros no solo estamos viendo cómo hacer que el vehículo en su recorrido sea más eficiente, sino cómo garantizar un buen comportamiento vial del conductor que está ahí para no exponer entonces a esos conductores propios o tercerizados, o la misma flota, o la misma carga. ¿A través de qué? Pues de detectar, por ejemplo, excesos de velocidad, frenadas bruscas, aceleradas bruscas. Este monitor además nos va contando eso. Entonces, de esas entregas, ¿cuál es el estado? Y de ese recorrido, ¿cuál ha sido el comportamiento? Entonces, oiga, este conductor pues va hasta ruta 80 y resulta que debería ir a 50 o un frenado brusco. Entonces, para las operaciones que llevan botellas de vidrio, por ejemplo, pues un frenado brusco puede dañar el producto. Entonces, dentro de este módulo, nosotros hemos incorporado la parte de seguridad vial y si de pronto alguna empresa siente que ya tiene resuelta la parte de, quizá, no sé, de optimización, pero de que la parte de seguridad vial está flojo, pues también podemos tener ahí una conversación interesante sobre eso. Al final funcionan juntos. Nosotros lo que quisimos fue hacer que la eficiencia y la seguridad no fueran, digamos, en contra, sino por el contrario, pudiesen hacer parte de la misma conversación. Y bueno, ahora sí, Anthony, nos quedan pocos minutos, entonces yo quisiera pasar a la parte de indicadores de negocio.
que me parece bien importante que hablemos un poco sobre esto. Al final, una empresa cuando implementa una tecnología como esta, pues hay una pregunta muy válida muy válida que se debe hacer y es, ¿cómo sabe si realmente su operación está mejorando? Y la mejor forma de hacerlo es definiendo unos indicadores que son medibles en dinero y cuantitativamente, ¿no? Entonces, ¿qué es importante acá? Al final, lo más importante, lo que ustedes están viendo son indicadores que los clientes pueden lograr, pero va a depender de cuál es su punto de partida, ¿cierto? No es lo mismo a lo que llega un cliente que arranca en papel a uno que ya tenía de pronto digitalizada esta parte. Entonces, todo esto va a ir dependiendo qué es el verdadero mensaje que yo quiero que se queden en este slide, y es que va a depender muchísimo de cuál es la prioridad del negocio. Entonces ya lo veníamos diciendo en slides anteriores, si la prioridad del negocio es un tema de niveles de servicio, pues entonces los indicadores que nos interesarán son cuál es el porcentaje de entregas a tiempo, cuál es el porcentaje de entregas fallidas, cuál es el cumplimiento de esas ventanas horarias. Pero si de pronto lo que a ustedes les interesa como operación es una disminución de vehículos, como mencionaba Anthony, que es muy viable y muy posible, entonces los indicadores que a mí me interesan es gasto de combustible, utilización de los vehículos, ¿cierto? Los vehículos están yendo al 100 o se están yendo al 50. Yo hace poco tuve una experiencia con un cliente que tenía tercerizada su operación y cuando hicimos el análisis financiero de cuánto le estaban cobrando versus cuánto podíamos optimizar, realmente el ROI fue muy rápido porque con que tú te ahorres 2 o 3 vehículos, realmente estás ganando pues mucho ahí en ese ejercicio. Pero la única forma de saberlo es poder entrar a hacer como la optimización. Y ojo que era una operación tercerizada, por si alguno tiene operación tercerizada allí, es posible hacer ese camino. Entonces, justo el camino y la recomendación acá es que todos empiecen a preguntar cuánto les está costando hoy su operación y si tienen los indicadores necesarios para saber en dónde están perdiendo dinero. A partir de eso, nosotros igual los ayudamos justo en eso. Eso es lo que a nosotros nos gusta hacer, sentarnos, entender hoy desde dónde partimos, definir unos indicadores y a partir de eso empezar a ver cómo la implementación de este sistema responde a eso. Anthony, para contar rápidamente aquí, muy rápido, porque Caro nos va a decir que, Dios mío, teníamos que darle 5 minutitos, pero por contar rápidamente algunos casos de éxito en donde tú veas que estos indicadores pues se impactaron para que la audiencia lo escuche. No, en definitiva, esto también es hacer el caso de negocio con cada compañía, ¿no? Es decir, ok, ¿cuáles son los indicadores más importantes para ti? ¿Dónde estás, digamos, detectando que puede haber una automatización, que puede haber una eficiencia? Nosotros tenemos casos, acompañando casos con sectores de farmacia, obviamente sector logístico, retail, consumo masivo. Realmente los índices, y para mí el más importante es que podemos reducir la, digamos, la parte operativa en un 30%, ¿no? Ese es el indicador más importante, que toda la eficiencia que uno puede lograr en la parte operativa es el indicador para mí cuando implemento un tipo de estos sistemas de ruteo que automatizan el proceso, se ve y se palpa de manera inmediata, realmente. Y eso es otro, porque pues lo puedes palpar de manera inmediata al momento de implementar y migrar un proceso manual o semi-manual a plataformas como Smart Route que te ayudan a poder automatizar todo este proceso, ¿no? Perfecto, Anthony. Muchas gracias. Quiero, bueno, finalizar este espacio, obviamente agradeciéndote a ti por acompañarnos en este espacio, darnos tu perspectiva. Al equipo de Lógica, gracias por invitarnos a este canal tan valioso y obviamente a nuestros asistentes, a las personas que estuvieron ahí participando, escuchando, de verdad. Muchas gracias, Caro, te paso la palabra y bueno, un saludo para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de Infotrack, Valeria, Anthony, por este espacio tan maravilloso. Yo estoy segura que hoy todos se llevan algo muy valioso. Entonces, muchísimas gracias también a todos nuestros participantes por estar aquí, por la interacción, por sus preguntas, por sus comentarios, absolutamente por todo. Esperamos de verdad poder seguirlos viendo en nuestras próximas secciones. Ya les comparto rápidamente nuestra encuesta de satisfacción para que puedan diligenciarla. Esto es muy importante porque solo a través de esta encuesta de satisfacción ustedes van a recibir las memorias de este espacio, que es la presentación que usó Valeria, que usó Anthony, y la grabación. Entonces,
para que lo puedan hacer. También muy importante contarles que de 9 a 10 significa que les gustó muchísimo el espacio, que aprendieron mucho, y de 8 hacia abajo pues ya significa que no. Si es así, hacernos saber a través de los comentarios el por qué. Esta encuesta no les va a tomar más de un minuto, es súper rápido. Entonces, para que puedan calificarnos y para que puedan recibir sus memorias. Entonces, si de pronto tienen alguna otra pregunta, alguna duda, este es el momento. Y si no, pues ya podemos ir dando por finalizado el espacio. A través del chat también les compartí el enlace de la encuesta de satisfacción. Y pues por último, aquí les dejo el QR de nuestro calendario de formaciones. Recuerden que tenemos aproximadamente 3 webinars por mes durante todo el año. Entonces, para que ustedes puedan agendarse desde ya con nosotros en nuestros próximos espacios. De esta manera nos despedimos deseándoles a todos que tengan una feliz tarde. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.